Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Gustavo, Francisco, ¿qué tal, Sebastián? Johnny, bienvenidos. Muy bien, Dice, buenos días. Todavía falta más gente que se acople, pero bueno, estaremos charlando un poquito. Han debido revisar plataforma y encontrar esa tarea que les dije, ¿verdad? De hecho, como publiqué el día jueves, ha sido una semana bastante álgida la pasada, entonces también marqué que la entrega sea para el día jueves, si mal no recuerdo. En este momento voy a entrar a plataforma para revisar este aspecto de la fecha ya. Bueno, entonces lo que les pongo como propuesta, si es que ya han leído la guía 2 y tienen alguna consulta, me la hagan ahora. Y si no, paso ya a avanzar un tema. ¿Han leído algo o no se han enterado de esta guía? Listen, buenos días. Una Buenos días. consulta. En la guía dice que debemos repartirnos tareas para la hora de hacer las infografías, ¿no? En ese caso, vamos a seguir trabajando con los mismos grupos con los que hemos trabajado en la anterior tarea. Sí, sí, ahora quiero saber si el grupo vale la pena mantenerlo. No sé cómo les fue con la otra tarea. Si hay necesidad de que ustedes, bueno, se separen también para esta tarea, no hay problema, no me hago lío, ¿no? De todas maneras, pero el planteamiento es en equipo, de principio, ¿no? Ujú. Pero como dije, si por el asunto de los exámenes y más, que también ustedes están ocupados, y si pueden hacerlo de manera personal, no hay, no me hago lío, ¿ya? Buen día. Tengo mucho ruido. Eduardo, sí, ¿no? Tal vez podrías, quién sabe, es mejor que uses el chat, Eduardo. Ya, ok. Bien. Entonces, no sé, está abierta la posibilidad. ¿Tienen alguna consulta que hacerme al respecto de esta tarea? ¿O recién se han enterado que hay? Le hice una consulta. Sí, adelante, Sebastián. Dice que tenemos que entregar dos infografías, ¿no? Sí, estas Eh, dos infografías que tengan el mismo mensaje, no, no hay problema, no es que hay que hacer dos trabajos diferentes, sino el color va a ser el que diferencia ambos. Dale, Sebastián, ¿qué más me quieres decir? ok, entonces una infografía. Ujú. Todo el equipo tiene que hacer una infografía y copiar esa infografía y ponerle otros colores. Sí, ¿qué Ok. pasaría si es que en esa otra infografía yo no sigo, ¿no? Digamos,
con las reglas de uso de buen color, rompo armonía, inclusive poquito me gustaría que vean esto de la SWAC, o sea, donde se da una serie de recomendaciones, ¿no? Para uso del color. ¿Qué pasaría si yo, bueno, tal vez como diseñador, a mí me parece bien ese color, pero sin embargo, no he pensado en las personas que tienen alguna dificultad, ¿no? De mezclar, en la mezcla de colores y no van a percibir con la misma intensidad que un ojo que no tiene problemas, ¿no? Lo haría. Me gustaría un poquito que jueguen en ese sentido, ¿ya? De hecho, hoy día vamos a ver este asunto de la forma, pero no precisamente tiene que ver del todo con el color. Sin embargo, también cuando se mezcla, ¿no? De hecho, a ver, fondo y figura, cuando necesitamos exponer un texto y de pronto este toma un color tal vez mucho más brillante con respecto al color de fondo o al revés. ¿Qué sucede? Ese tipo de juegos me gustaría que hagan, ¿no? Y las combinaciones también. Está bien, Licen. Otra consulta. Sí, Aquí en la evaluación dice que se realizará una revisión de los portafolios de cada integrante del equipo. sí. ¿A qué se Ajá. refiere eso? Bueno, si se mantiene el equipo, que son de 4 en algunos casos, ¿no? Am, es cierto, hacer esta infografía ni siquiera es programar, ya les dije, ¿no ves? Se pueden agarrar ya plantillas y lo que hay que hacer es un poco más jugar con las paletas. Entonces, uno me gustaría, si se quedan entre el equipo, cuál es el aporte de cada uno, o sea, para que no parezca que ha sido un trabajo donde mayor esfuerzo solamente alguien lo ha puesto, ¿no? Entonces, una infografía, si bien he dicho, en algún momento que puede ser personalizado o simplemente dejarlo como texto el por defecto, ¿no? Del Lorem Ipsum. Si fuera de grupo, tiene que ser algo mucho mejor elaborado, ¿no? O sea, donde al menos le pongan un contexto a esa infografía y se pueda apreciar mejor el trabajo como de grupo. Porque si lo hace uno solo, ya puedo entender que, bueno, no ha tenido tiempo de personalizar esa infografía y al menos ha hecho el trabajo haciendo énfasis en el color. Pero si son más personas, me gustaría que haya un trabajo un poquito más visible de las 4, ¿no? Y cada uno podría aportar, por ejemplo, alguien que se interese a buscar información que tiene que ver con esto de lo que les decía, ¿no? A ver qué recomendación se hacen con respecto al uso del color para algunas personas que no necesariamente inclusive son los daltónicos, hablando de forma específica. También qué pasa con gente que probablemente trabaja en altas horas de la noche y cómo influye también esto de la iluminación artificial con respecto a la pantalla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que lo vean.
También hay colores que si bien lucen perfectamente bien en pantalla, pero a la hora de imprimir probablemente esto no sea así, ¿no? Entonces había que tomar en cuenta un poquito de ese tipo de aspectos también, o sea, con los modelos RGB, se llama ahí, ese tipo de aspectos también rogaría que vean. Ok, entonces como los aportes de cada integrante se tienen que tener descritos en algún documento o simplemente es el día de la exposición cada uno va a presentar sus aportes. Puede en sus portafolios, digamos, cómo se van a repartir. A ver, tú ve qué colores son los que, digamos, empañan o dificultan o, bueno, son los más recomendables según esto eh, de los planteados por la UAC. Puede ser, digamos, el punto que toque Juan Pérez. Otra persona puede pensar en qué temática le podríamos poner en la infografía. Otra persona puede jugar un poco con la paleta de colores, ¿no? Para un poquito también saber cómo estas paletas, dependiendo si yo estoy jugando con los colores análogos, complementarios, etcétera, se podrían lucir mejor para el aspecto que yo quiero presentar en la infografía. Entonces, así, si se reparten y cada quien va a poquito investigar más a fondo esto, seguro que en sus carpetas me van a dejar algún material al respecto, ¿no ven? Y ese material que ha tenido que leer cada quien, posteriormente lo van a reflejar en la infografía, ¿no? Entonces, cuando yo revise el trabajo, y por supuesto cuando ustedes presenten dirán, ¿no? Que han tomado algunos estándares, también se han basado en esto de las recomendaciones, lo hizo Juan, etcétera, ¿no? Yo ya voy a de esa forma saber cómo ha sido el trabajo de equipo. ¿Se entendió? Está bien, Lice. En la parte que dice que se debe entregar, también dice que hay que entregar un plan de trabajo asignando tareas a los integrantes Sí, sí, y referencias consultadas. exacto. ¿No ve? Todo material que agarren como referencia para haber hecho el trabajo lo ponen pues en sus folders, ¿no? Y ese plan de trabajo de tareas asignadas a los integrantes, ok, también va a ser Juan Pérez, encargado de ver tal cosa, ¿no? Ustedes se hacen ese plan de acuerdo a quien desea hacer un, una parte específica del trabajo, ¿ya? Em, entonces hay que entregar un documento o no estoy Sí, entendiendo esa parte de sí, las sí, carpetas. sí. Bueno, las carpetas de cada uno va a contener las cosas que hubiera encontrado, ¿no? Conforme a lo que le ha tocado trabajar para esta infografía. Repito, si a Juan Pérez le ha tocado este aspecto de revisar eh, las recomendaciones de la UAC con respecto a los colores, en su carpeta de Juan Pérez aparecerá algún material relacionado con este, ¿no? Ahora, como grupo, tenemos que entregar las infografías, ¿no? Esas infografías
conteniendo todos los elementos que he dicho arriba. Después, describir sobre las cualidades de las herramientas que ustedes han aplicado, puede ser las ventajas y también algunas desventajas que ustedes han visto al aplicarlas. Esas herramientas que también ustedes van a elegir de forma voluntaria, ¿no? Entonces, claro, tienen que hacer un informe en el que se debe entregar, si bien no he dicho un informe que contenga las infografías, describir tal cosa, el plan y las referencias consultadas, ese es un informe, ¿no? Lo otro de las carpetitas va a ser como evidencias de qué cosas cada uno de ustedes ha ido a investigar, consultar, o tal vez si ha hecho previo una ejercitación de alguna de las herramientas, ¿no? Para decir, a ver, utilizaremos Canvas, no, mejor el otro, hay más de 10 herramientas creo que les he puesto y por supuesto más que estas hay en la web, ¿no? Entonces, a eso me referí. En el grupo ustedes repártanse las tareas, dado que estamos, decía, ¿no? En fase de exámenes, no creo que hayan terminado todavía porque la semana pasada hemos empezado el primer parcial o alguno ya está totalmente libre. A ver que no. Entonces eso es Sebastián. Ok, entonces en el punto que dice que se debe entregar, todos esos puntos son en un documento que se tienen que poner. Sí, Y solamente un integrante del grupo va a aparecer. Vi que en la plataforma ya está habilitado para subir, ¿no? Sí, Solamente un integrante sube el trabajo. sí, suficiente. Uno de ustedes y listo. Ok. Porque ujú, si tienen un nombre de grupo, lo pueden poner con ese nombre de grupo y listo, ¿no? Por supuesto, el informe debería contener y quiénes conforman el grupo. Eso no se olviden, por favor. Bueno, Ok. Y aparte del documento tenemos que subir ahí igual individualmente cada carpeta de los recursos que ha usado cada uno. ah, en Drive se van a abrir, eso no tenemos, ¿no? O sea, se crean el grupo de, no sé, se bautizan con un nombre o ponen equipo uno, lo que ustedes gustan, y dentro se generan pues sus carpetitas. En tu caso son 4 personas, ponen los integrantes del grupo y bueno, ahí ustedes van a ir depositando lo que han conseguido y me comparten luego a mí para que yo entre y revise, ¿no? Ok, entonces en una carpeta de Google Drive, adentro Sí, tienen que estar carpetas de cada integrante del grupo con los recursos que ha encontrado. exacto. Ok. Sí, sí, ese detalle me he olvidado. Y ese link de ese Drive después le compartimos por el mismo espacio de Moodle o cómo. Me compartirían o mejor les escribo a este correo institucional, ¿ya? Sí, mejor este. Mira, a ese. Hay otro detalle más. Bueno, a ver, hoy se me ha ido. Se me ha ido ese detalle. Estaba pensando, a ver, mirando el trabajo, si me acuerdo. Ya. Sí.
Esas infografías que hagan, por supuesto, para el informe, pueden capturarlas, ¿no? Pero si ustedes desean también compartir el link, porque van a ser en herramientas online, por supuesto pueden poner, ¿no?, el link de las infografías para ver. Ah, ok, o sea, el documento, en el documento tienen que estar las infografías y Sí. aparte de eso también se puede adjuntar un link para ver las infografías en otra plataforma. Sí. Algunas herramientas directamente solo te dejan dejarlas en línea, otras te permiten descargar, ¿no? Y bueno, o si en el peor caso no hay forma de descargar para el informe, pueden hacer una captura de pantalla y ponerlas. Pero también sería importante compartirme, ¿no?, el link. Ah, ok, Es, sí. ya. Entonces, para hacer las infografías les he dejado más o menos punto a punto qué cosas deberían contemplar, ¿no? De hecho, cada uno de estos puntos mm, me gustaría un poquito que los revisen para no hacer infografías un poco, ¿qué se llama? Mm, de hecho, no copia, ¿no?, sino más creatividad suya. Inclusive estas infografías ya deberían cumplir con un objetivo, ¿no? Sí, para hacer alguna publicidad o para, um, no sé, dar información sobre algún aspecto que ustedes consideran importante, ¿no? Generalmente se puede utilizar en este sentido de más o menos afiches que se pueden repartir basado en la idea de vender o promocionar un producto para una fecha, como decía aquí en el inciso B, ¿no? Entonces, siempre una fecha está asociada también con un motivo. Si es para el Día de la Madre, por ejemplo, seguramente que los colores van a tener o tomar algunos tonos especiales muy particulares o propicios al día, ¿no? Entonces, así me gustaría que piensen y no hacerlo demasiado general o, no sé, simplemente se pongan a colorear las cosas sin tener un objetivo, un asunto en particular en el que se destaque, ¿no? Porque los colores también comunican mensajes. Entonces, eso me gustaría que tomen en cuenta. Por tanto, yo les animaría a hacerlo en grupo, aunque dije, podrían hacerlo personal. Entiendo que tengo una persona que, o más de una tal vez, que está teniendo conflictos por su trabajo. Puedo entender que en esta época y dado que ya estamos a punto de culminar la carrera, entiendo que las cosas muchas veces obligan a uno a trabajar, pues, ¿no? No hay otra. Peor con esto de la pandemia y si hay alguien que solventa ya sus gastos de manera particular, independiente, puedo entender perfectamente. Entonces, pero no creo que sean todos también en esta situación, no creo que estén todos. Si lo pueden hacer en equipo, mejor, porque son varios detallitos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso. ¿Alguien más que tiene una consulta?
Buenos días, licenciada. Yo tendría una Buenos cosa. días. Sí, adelante. Sobre este punto para realizar las infografías. En el inciso A ya dije que podemos realizarlos para un cliente en particular o una marca. El Sí. cliente, el cliente tendría que ser así, más o menos, buscar, nosotros tendríamos que buscar algún cliente o simular que estamos haciendo para un cliente. Pueden simular, pueden simular. Ahora, de hecho, también hay tantos ejemplos, ¿no? Incluso con estas nuevas iniciativas de emprendimientos, seguramente que hay muchos amigos que se están dedicando a algún asunto de este, de este aspecto de ventas o de algún negocio. Yo creo que no hay mucha dificultad inclusive de encontrar un cliente, pero en el peor de los casos, ustedes si quisieran emprender un negocio, pónganse aunque sea esa idea, ¿cómo lo harían, no? Así que es abierta esa posibilidad. Está bien. Bueno, Edward tiene preguntas, dice en el chat. ay, verdad, está con micrófono un poquito complicado. Ah, a ver, dice una pregunta. Para las infografías que tienen que hacer solo una infografía con las opciones que hicimos la anterior vez, guay, no estoy entendiendo mucho. ¿O sería una infografía para cada opción del menú con sus distintas acciones? No, no, no. Aún no entiendo. O la infografía tenía que ser global, abarcando todas las secciones que tendría que hacer el usuario. Ah, Eduard, la infografía es como un afiche, como decía, ¿no? O sea, aquí se los he puesto, he tomado cualquier ejemplo para que tengan un poquito de idea. De hecho, si tú ves en Google, a ver ejemplos de infografía, vas a encontrar muchos. ¿Ya? Mm, si mal no recuerdo, incluso puse un concepto, ¿no? ¿De qué es una infografía? Va a ser visto así como un recurso gráfico que resume de manera sencilla y atractiva gran cantidad de información en poco espacio. Ya, entonces, no precisamente esto busca ya implementar algo. No necesitas hacer, Edward. Y hay muchas herramientas que ya te dan, por ejemplo, PictoChart te da inclusive como plantillas, ¿no? Donde tú tienes que ir llenando en esos huecos información. De hecho, para no hacerlo a la que te, ¿no? Sin un objetivo, como decíamos con tus compañeros, siguiendo los incisos A, B, C, quisiera que primero siempre le pongamos un tono, ¿no? O sea, que tenga un motivo por el que se hace esta infografía. Y de hecho aprovechamos también, siguiendo este objetivo, para quién va dirigido, qué tipo de información quisiéramos en esa sencilla infografía mostrar y apoyado con el color, ¿no? Como decía, ese color puede ser dependiendo de a qué grupo social me refiero, inclusive el objetivo que busco o tal vez realzar una fecha importante. Entonces, yo en función a eso tengo que jugar con los colores, ¿no ve? Porque si no lo haría, o sea, si no tendría un objetivo marcado, bueno, ustedes también harían uso de cualquier color, ¿no? Y la intención tampoco es esa, porque cuando vayamos a diseñar nuestras interfaces, siempre vamos a partir de un objetivo, el para qué hacemos
vender servicios, simplemente es una página personal donde se quiere a modo de currículum tal vez mostrar la información, ¿no?, de cada quien. Es una página donde cuyo contenido es más social, pero está destinado a un grupo de jóvenes, no tanto así a otro de otras edades. Entonces, siempre vamos a ir definiendo, ¿no?, estos aspectos, y conforme a estas características también los colores tienen que acompañarnos, ¿no? Incluso si ustedes hablan de marca, de algunas tiendas y que ya tienen marca, ¿no?, en el mercado, hasta ese aspecto influiría, ¿no? Si utilizan, por ejemplo, Amazon, el negro y el naranja, creo que es, ¿no? Entonces, un poco tengo que ir consistente, ¿no?, con este tipo de colores, porque como decía, eso también recuerdo, eh, utilizar algo que está fuera de ese color que he elegido como marca, pues va a implicar que su identidad un poco sea, ¿no?, empañada. Pues de alguna forma a la empresa le ha parecido, si ese color de combinación tal vez quiere transmitir un mensaje de fidelidad, de confianza, de placer o de lo que sea, ¿no? Entonces un poquito tendría que guiarme con esto, ¿no? He dicho en algún lado, ¿no?, que por ejemplo, ya asociarme con alguna marca donde ya tiene colores, eso puede ser, aquí está, ¿no? Eso puede ser ya un buen dato para iniciar con con la búsqueda de colores que combinen en mi paleta, ¿no? Eso. Bien, ahora, por tanto, Eduard, eh, no precisamente, no pienses que el usuario va a hacer clic, ¿no?, sobre la infografía. ¿No ve? Va a ser un afiche, vuelvo a repetir, similar a un afiche. Si no, ay, me fui a otro lado. ¿Se entendió, Eduard? No, las infografías que estoy pidiendo nada tienen que ver con la página. Si te refieres a la página de la facultad, no. O sea, el anterior trabajo, que era de la evaluación de usabilidad de la FCIT, nada ya tiene que ver con esto. A ver si responde Edwin. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Van a disculpar, estoy con un poquito de dificultad de hablar por el asunto de la salud bucal. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta más, tal vez? Licen, Sí, Johnny, buen día. buen día. Escuchando las descripciones que quiere que hagamos de las infografías, no hay ninguna restricción del tema de elegir. Esa era mi duda. Por ejemplo, y estamos cerca a Todos Santos, entonces podría, un ejemplo, estoy poniendo elegir el tema de difuntos, por ejemplo. Sí. Para mostrar, digamos, las tres partes, digamos, la parte de la familia que doliente, el fallecido,
y el ambiente social que genera, digamos, el fallecimiento, digamos, ¿no? O sea, es, Ya, como dije, Johnny, el tema es libre, ¿no? Si gustas hacerlo, por supuesto. Y claro, también hay motivo de esta fiesta, hay mucha, si quieren, muchos comercios dedicados, ¿no? Ahora con esto de la fiesta del Halloween, que no es propia, pero bueno, creo que está tomando más cuerpo. Entonces, si tú te abocaras a trabajar en esto y lo quieres hacer más del lado de nuestro contexto, tal vez los colores que usen tu grupo tendrían que ser no tanto parecidos con el Halloween, ¿no? No sé si se entendió. sí, sí, licenciado, esa era mi duda principal, el objetivo vamos a hacer las infografías, y como me han indicado es libre, entonces ya está más entendido el objetivo del trabajo. Ya, ya, perfecto. Entonces eso es. Si hay alguna otra consulta y si ya no hay, para empezar el tema. Muy bien. Espero que Eduardo me haya copiado lo que he dicho. Y bueno, entonces empezaré. Muy bien. A ver, este tema de la percepción y las leyes de Gestalt es otro aspecto que son muy interesantes en el diseño de interfaces de usuario. Ya ustedes van a comprender mejor cuando ahora nos aboquemos a la forma, porque hasta ahora se ha hablado del color, pero lo que toca también es la forma, que por supuesto en la percepción visual toma su eh, importancia, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido en las sesiones pasadas que prácticamente no solamente la percepción es uno de los factores, sino también la interpretación para poder nosotros como personas tomar acciones, ¿no? Ante estas. Entonces, para dar una interpretación correcta, prima también tres características o elementos: nuestra experiencia, el contexto actual en el que estamos o los objetivos que buscamos, ¿no? Bien, entonces seguimos más o menos con esas tres cosas o características trabajando ahora, pero llevando ya hacia la forma. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a tratar hoy día de abordar aquella disciplina nuevamente que tiene o aporta mucho al diseño de las interfaces, que es la psicología. En este caso vamos a hablar de la psicología de la forma. Y contándoles rápido de dónde sale este asunto, es que un grupo de psicólogos provenientes de la escuela de Gestalt se ponen a pensar un poco más en la manera como nosotros como personas, no solamente, bueno, si bien percibimos a través de la vista, ¿no? Estas luces luminosas que finalmente al ser recibidos por el cerebro, ¿no? Y la manera como este procesa, ya puede observar o identificar colores y formas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cómo nuestra mente
comienza a conseguir mayor atención, no solamente llevada por el color, sino también la forma, ¿no? Y para darle forma, por supuesto, nuestra mente tiene que organizar, tiene que estructurar un poco más, ¿no? O sea, darle, como dice aquí, una estructura o construcción a lo que vemos. Bien, entonces proponen este principio que dice el todo es más que la suma de las partes. Y esto tiene que ver mucho con que nosotros como personas no percibimos las cosas aisladas, ¿no? Generalmente a partir de una imagen global, ¿no? Por supuesto, podemos encontrar también en esta imagen global partes, conjunto de partes, o de las partes armar una imagen global. Y a este también dotarle un significado un poquito más amplio, ¿no? Entonces, si bien se puede, por ejemplo, pensar en un compositor, probablemente antes de llegar a armar una canción, puede comenzar a componer, quién sabe, un conjunto de notas, pero así individualmente tal vez no signifiquen nada, ¿no? Sino pues unidos van a formar prácticamente una composición musical. Lo mismo con la poesía o un cuadro. Siempre vamos a ir juntando pedazos hasta darle una forma. Entonces, bajo esa idea y estos otros ejemplos, ¿no? Ya más o menos tendemos a esto de siempre acostumbrarnos a ver no por partes, sino siempre un todo, ¿no? ¿Ok? Y en eso es que nos vamos a concentrar hoy día, pues y recordándoles que la percepción pasa por una serie de fases. La primera era la selección y ahora viene la fase de organización. La selección estaba mucho más, si quieren, inmiscuida con eso de primero ver algo, ¿no? Capturar del exterior y luego a través de estos canales llevar hasta nuestro cerebro, sea ese algo, ya sea por el canal auditivo, visual u otros. Pero muy bien, de esa selección que hacemos, incluso nosotros empezamos a seleccionar algunos elementos a los cuales vamos a poner atención, ¿no? Bien, entonces, hablando ya de esta segunda fase, donde tiene mucho énfasis la organización perceptual, y esta tiene que ver mucho con la distribución de elementos que componen una interfaz de usuario. Estos elementos, por supuesto, me refiero a todo lo que implica barras de cabecera, laterales, inferiores. Entre cada estas barras seguramente que van a aparecer otros elementos dispuestos en forma de menús, etcétera, etcétera, y dentro de ellos inclusive apareciendo mucha más información. Entonces todo se tiene que ir componiendo, ¿no? Y aparte distribuyendo de tal manera que, bueno, guíe también esta distribución a que el usuario tome atención debida en su momento dado, ¿no? Entonces va a ser importante que como diseñadores tratemos de trabajar en este asunto de utilizar también bien el espacio donde desplegar la información, ¿no ve?
Bien, entonces para eso nos va a servir los principios de Gestalt y poquito mirando y qué son estos principios, podemos indicar que no son más leyes de agrupación que permiten diseñar interfaces de usuario que contribuyen a una mejor experiencia de este, ¿no? Bien, más adelante con los ejemplos y más vamos a observar de qué manera pueden generar esa buena experiencia del usuario. Entonces, todavía seguimos, por supuesto, tratando de ir comprendiendo de una manera mejor la percepción visual de nuestros usuarios para poder ejercer cierta influencia, ¿no?, en ellos. Y sabiendo además que este proceso de percepción no es pasivo, sino más bien tratamos, como ya les indicaba, siempre estar activos en la forma de visualizar las cosas que están frente nuestro, ¿no? Y bueno, llevados por la organización y la estructura que se presente en la interfaz, seguro que vamos a poner mayor atención a estos. Ok. ¿Qué nos enseñan los principios de Gestalt? De manera simple podríamos citar una jerarquía visual, o sea, establecer una jerarquía visual entre los elementos de la interfaz y las zonas que trae este, ¿no? También busca guiar la atención de los usuarios y mantener el equilibrio en el diseño. ¿Ya? Ok, para que no la barra lateral o el centro también se quede demasiado plagada de información cuando se puede trabajar de una manera mucho más equilibrada. Bueno, a manera de comentario, las leyes de Gestalt tienen mucha acogida en la publicidad. Coca-Cola es una de las empresas que hace mayor uso, diría, me atrevería a decir, de las leyes de Gestalt, y siempre nos está sorprendiendo con publicidad que admiramos, ¿no? Por lo menos yo lo hago. Y me gusta ver las novedades que tiene en las publicidades que presenta Coca-Cola, porque en más de una siempre nos sorprende, ¿no? Y claro, hace uso muy bien de estas leyes. Por ejemplo, en ese afiche o en esa publicidad, si ustedes pueden observar, seguro que van a encontrar de una forma muy interesante, ¿no?, la presencia de esta empresa. A ver, alguno que ha observado, tal vez con un poquito más de detenimiento, puede indicarme qué hay. ¿Hay algo relacionado con la empresa o nada? Por supuesto, el color es el que está con mayor énfasis, ¿no? La botella. Sí. ¿No? Entonces, de principio tal vez, wow, ay, conocemos esas dos imágenes del gato y el perro, pero también en la mayoría de las veces encontramos que estos dos mascotitas muchas veces no precisamente andan unidos, ¿no? En la mayoría de las veces, pero hay ahí entre medio hay una botella que sí les une. Entonces, Coca-Cola no solamente se ocupa
de las figuras también, de emitir mensajes, ¿no? Ujú. Ya, aprovechando estas leyes de Gestalt. Como decía, rescata, por supuesto, Coca-Cola, la experiencia también vivida de nosotros, ¿no? Y, ok, con esto, para poder llegar mejor con su mensaje, hacerlo más efectivo. Ok, mirando ya, pero estos principios desde la parte de las interfaces que nos interesan a nosotros, podríamos señalar que hay 11 principios de Gestalt. Más que estos hay, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hacer énfasis de estos 11 solo en 7, los más utilizados. El principio de semejanza, proximidad, continuidad, dirección común, relación figura-fondo, igualdad del cierre. Ok, empezaremos con la primera. Este principio, prácticamente, como su nombre indica, semejanza, es aquel que ayuda a que la mente nuestra tienda a agrupar elementos similares o semejantes, ¿no? Esto guiado por lo parecido, ya sea en el color, la forma y el tamaño. Es también un principio prácticamente que permite que nosotros podamos seleccionar de todo lo que estamos mirando en la interfaz esos elementos que se parecen entre sí para que llevados a través de este estímulo podamos ¿no? elegir dónde poner nuestra atención, ¿no? Ahí da una vista de una página donde se puede observar este principio de semejanza. ¿Ustedes notan? ¿Creen que está presente ese principio de semejanza? Sí, dicen solo que en un tamaño un poquito más grande en la derecha, pero conserva la misma estructura. Ujú. Están agrupados elementos que tienen características similares, ¿no? En cuanto, por ejemplo, puede ser en la barra de arriba, destacados por el color, o lo que implica en esta otra parte de la barra lateral izquierda, donde dice únete a millones de viajeros en todo el mundo. Ahí hay elementos que también son muy similares en cuanto a desde la forma, cómo se despliegan con esas pequeñas imágenes y luego recién el texto, ¿no? O estas otras también. Bien. Ok. Gracias, John. Este otro principio que tiene que ver con la proximidad es otro asunto a la cual nosotros como personas estamos acostumbrados, ¿no? A percibir como juntos, dice, o como un mismo objeto, aquellos elementos más próximos en el espacio, en el tiempo. De hecho, en algunos casos ustedes van a notar que no es que las leyes de Gestalt están totalmente divorciadas, también se pueden ir manteniendo el principio de semejanza acompañado con el de proximidad y así a su vez, ¿no?
Vamos a mirar algunos ejemplos para que ustedes se ubiquen. Entonces, en este caso del principio de proximidad, a ver, ¿qué hacemos como humanos? Estamos siempre tendiendo a agrupar elementos basándonos en la distancia. Cuanto más próximos, seguramente que vamos a percibirlos como bloques, ¿no? Bien, y cuanto más distantes, por supuesto, también bloques, pero ya más separados. Ok, y en páginas web, sí, mantenemos mucho de este principio de proximidad también, ¿no? Para ir separando bloques donde se determinan áreas específicas. ¿Ok? ¿Sí se nota? Si ustedes tienen algún ejemplo de alguna página y pueden compartir, bienvenido sea. ¿Listo? Les animo entonces a quien desea participar, me lo muestre. Muy bien. Este otro es un principio que tiene que ver con la continuidad y que indica el mismo es que también se puede jugar con figuras, ¿no? Figuras que estimulen a que nuestra vista vaya direccionada de alguna manera hacia un destino común, ¿no? Para poder, uno, llamar nuestra atención o derivar en un punto específico al que ha predeterminado el diseñador, ¿no? Entonces, más o menos es incitar a ver en una dirección algún elemento presente en la interfaz, ¿no? Así como ustedes ven aquí. Entonces podemos ver que, a ver, primero poniendo atención al lado derecho, izquierdo de la página, fíjense que las letras que indican viajes compartidos de alto vuelo, de hecho, de alguna manera invita a nuestra vista a bajar, continuar para leer lo que viene a continuación, ¿no? Eso de creamos el futuro de transporte con los viajes aéreos urbanos compartidos y bien visible está el botón para ir a, qué sé yo, hacer la acción de pinchar en ese, ¿no? Y seguir en ese sentido. Entonces, este principio de continuidad se juega mucho con los titulares de las páginas para darle una suerte eh, de direccionalidad, ¿no? Y el usuario siga en esa dirección y pueda ir explorando la información. Bien. No sé si alguien quiere participar, ha encontrado alguna página, no necesariamente de este principio, sino de los anteriores también, me dice, ¿ya? Ok, ¿se entendió este principio? Dicen, Sí, el texto que está ahí en la página, hace referencia a la imagen, eso es lo que yo entiendo de este principio, bueno, de esta fase de organización. Ahora, en un caso, yo he visto, por ejemplo, en la página de los tiempos, ya. mucho de esto, en los titulares, por ejemplo. Entonces, el titular, por ejemplo, indica, eh, por ejemplo, una marcha multitudinaria, por ejemplo. Ujú. Entonces, la imagen principal de la portada muestra una gran cantidad de personas.
en una marcha. Entonces, no sé Ya. si estoy entendiendo esta parte. Ujú. De hecho, ¿no? Para enfatizar o para darle mayor fuerza a ese titular, por supuesto apoyan con esta fotografía, ¿no? Entonces, inmediatamente después de leer el titular, la reacción innata que vamos a tener como lectores va a ser bajar a chequear y de dónde es esa marcha, ¿no? O en qué lugar están haciendo la marcha. Sí, John va con ese principio, ¿no? Ya de Listo. darle direccionalidad a lo que vemos. Ah, bueno, por supuesto, gracias Johnny por compartir. Esto de los principios de Gestal no solamente se han hecho, o sea, con el objetivo muy particular solo para el diseño de interfaces, sino para diferentes campos, ¿no? El marketing, o sea, o la publicidad es uno que utiliza bastante. Los periódicos y otros eh, también, ¿no? O sea, todo lo que implica diseño y donde se pueda hacer un buen uso de este, perfecto. Entra, ¿no? Ya. Ay, entonces, ya, a ver. Ujú. Sí, sí, exacto, ¿no? Todo lo que implica estos botoncitos para compartir, eh, prácticamente están diseñados con una forma plana, ¿no? Como ya les indiqué, ese principio utiliza forma, color, tamaño, y claro, semejante para poder describir, para poder también describir o desplegarse de una manera interesante. Inclusive esta página o como diría el texto donde se va desplegando el chat, o sea, guarda este principio. Uh, y de hecho otros elementos que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en este instante, las fotitos que ustedes tienen de quienes participan están organizadas de una manera interesante. Y ahí también se puede mirar el principio de proximidad, ¿no? Porque estos elementos juntos hacen que se vean como bloques. Entonces, todo lo que está con las fotitos de Sebastián, Edward, Johnny y demás, llegan a ser concebidos como un bloque del grupo de personas que están presentes en el Meet, ¿no? Ujú. Eso, gracias Sebastián. Así que podemos ver en varias cosas estos principios. La figura y fondo es el siguiente. Y este principio nos va a ayudar a interpretar también mejor, ¿no? Haciendo ese juego de organizar mejor el contenido por capas, dado que siempre tiene que haber un elemento que se destaque mejor o esté por delante para poder ser diferenciado, ¿no? Ah, ok, tal vez en esta imagen hay mucho color, bastante, qué sé yo, bastantes elementos, ¿no? Que están compitiendo, pero aún así todavía se puede destacar, como se indicaba aquí en el texto. Bueno, esta es una foto que tomé de la página de Nike
¿no? Ok, entonces podríamos un poquito haciendo ese juego de cuál es la figura y el fondo, revisar, ¿no? Ya que qué es lo que se destaca en toda esta, en este despliegue de este cuadro. Ok, entonces ustedes verán que hay letras que están resaltadas, ¿no? Por encima del fondo que sería ese calzado que hace la publicidad de Nike. ¿Ok? Por supuesto, en otras páginas podrían jugar inclusive con fondos ya más, con texturas no tan así de fotografía, ¿no? Se puede jugar simplemente con colores, ¿qué se dice? Saturados o de un solo tono. ¿Mm? Muy bien. Como lo que hace Coca-Cola. Con esto contrasta mejor inclusive la figura del fondo. Y bueno, siempre trata de aprovechar de también desplegar esa silueta de la botella de Coca-Cola utilizando esta combinación, ¿no? ¿Sí? Bien, y esta figurita que acabo de desplegar, ustedes en más de una oportunidad han debido ver para ilustraciones donde inclusive hacen todo un juego, ¿no? De interpretaciones, de mirar a través de ese despliegue de sombras y descubrir que entre medio siempre se puede destacar alguna figura. Otra figurita. Incluso no precisamente se puede utilizar un fondo oscuro, ¿no? Fíjense cómo se puede delinear algunos rasgos muy particulares para destacar en un fondo blanco una figura. ¿Ok? Y bueno, ya pasando a una muestra de este principio utilizado en una página web, podríamos mirar de esta manera, ¿no? Cómo podríamos jugar con los colores para destacar elementos presentes en la página. Ok, el principio de cierre es aquel que juega mucho con el efecto que hace nuestro ojo, ¿no? De siempre preferir ver objetos que estén cerrados, aunque todavía estos estén en términos de despliegue con algunas formas, en todo caso, todavía por completar, ¿no? Entonces, nuestra imaginación y de la experiencia que tenemos, eso hace que al observar esas imágenes podamos terminar cerrándolas, ¿no? Ok. Como en este caso, nuevamente, eh, con esas formas podemos, y teniendo la experiencia ya más o menos de cómo es la silueta de una botella o simplemente guiándonos por la boquilla, podríamos ir completando, ¿no? Y gracias a la guía de los puntos blancos, una silueta poco visible tal vez a simple golpe de vista, pero también juega mucho en esta parte del cierre la experiencia, ¿no? Bien, en términos de páginas web, este principio se utiliza mucho
para destacar, por ejemplo, este tipo de información donde se muestra manera de estadísticas, ¿no? Ya sea porcentajes u otra información. Ok. Aquí también se puede mirar cuando trabajamos con un carrusel, ¿no? De tal manera, siempre nuestra mente está ya acostumbrada al mirar estas flechitas de izquierda a derecha para ir imaginando que en este cuadro tiene que aparecer algo más, ¿no? O sea, siempre estamos buscando que hay algún elemento más que viene por detrás para poder ir observando, ¿no? O aquí, en esta página de IKEA, ¿no? Donde muchas veces, bueno, los diseñadores pueden disponer de una serie de elementos, ¿no? Donde, si bien pueden estar próximos por la distancia e inclusive parecidos, nosotros podríamos generar como unas líneas, ¿no? Mentalmente que nos ayudan a organizar o agrupar de una manera un poquito más dándole cuerpo a lo que vemos, ¿no? Para poder con esas líneas imaginarias generar bloques separados. Ya en algunos casos, claro, para ayudar en ese principio de cierre, en el diseño se puede poner unas líneas bastante tenues, ni siquiera cerradas, ¿no? O también alrededor de estos objetos, o también se puede, como en Amazon y otros, ¿no? Si está desplegando toda la parte que implique a cosas electrónicas y luego abajo quiere separar con ofertas, entonces hay unas líneas ayudan a cerrar como que fueran bloques separados, uno que habla simplemente de nuevos lanzamientos y el otro de ofertas ya por temporada, ¿no? Bien, este es otro principio de pregnancia que llama principalmente a buscar la sencillez de las cosas para llamar la atención de nuestros usuarios, ¿no? Bien, esto es simplemente una muestra de algunos logos que conocemos y básicamente este principio va justo en el diseño más de logos, ¿no? Para poder trabajar un poco más de captar la atención en el sentido de, por ejemplo, a partir de objetos simples que ya conocemos, armar este tipo de marcas, por ejemplo, ¿no? El de la experiencia, pues uno de los aspectos que tiene que ver con los iconos, por ejemplo, ¿no? Aquí ha tomado bastante énfasis este principio de la experiencia para poder representar esta clase de iconos que nos ayuden a tener presente, por ejemplo, si estamos navegando en una interfaz, en qué momento podemos ir siempre a la página principal, ¿no? O sea, a la casa, como quien diría. Y bueno, este principio, por tanto, puede ser muy bien utilizado también no solamente en el aspecto de
desplegar imágenes que venga como un elemento más de la interfaz, sino también en el uso de los iconos, ¿no? Poniendo metáforas que llamen a la experiencia previa del usuario. Bien, ya casi terminando el principio de continuidad, y aunque esto ya de alguna forma hemos dicho más adelante, ¿no? Tratando siempre de llevar a nuestro ojo a mirar de una manera direccionada, ¿no? Para poder encontrarle sentido a lo que se ve. Y el principio de destino común sería cuando todos los elementos que parecen ser construidos bajo un patrón lo percibimos como un conjunto, ¿no? Esto principalmente se utiliza en el despliegue de menús, donde a partir de un clic en una opción de la barra, seguramente que vamos a encontrar todo un despliegue de información que implique a esa opción, ¿no? Y de entre ese conjunto de subopciones, si quieren veanlo así, todavía podríamos inclusive eh, jugar internamente con la ley de semejanza. Me refiero a esta parte. Por ejemplo, si yo estoy utilizando esta herramienta, ¿no? Que me permite hacer estas presentaciones, fíjense cuando yo haga ya, algún uso de estas opciones, voy a tener una serie de elementos. Elementos que a su vez, si bien en este momento están, fíjense, por su semejanza, dispuestos juntos, bastante próximos, también hay en algunos que no necesariamente, a ver, ¿cuál? Animaciones, presentación, tal vez aquí, no, entonces en otro, a ver, vamos a abrir este, quiero mostrarles esta otra. A ver. No al no, estoy encontrando un ejemplo. No, no quiero esto. A ver. Bueno, todas son similares. Lo que quería es he dejado de compartir. Ay, perdón. Ya, en este momento se los voy a ver, se los voy a compartir. Ya, ya he encontrado el ejemplo. Entonces, ya. Ok, por ejemplo, aquí en el Acrobat, tal vez no tenemos el mismo despliegue de esta forma de las herramientitas que nos da el Office, ¿no? No está dispuesto en ese mismo formato, pero sí tenemos una serie de despliegue, ¿no? A partir de la barra principal de opciones que nos lleva a una serie de subopciones, decía, ¿no? Entonces,
entre medio, fíjense que, wow, hay cuántas opciones, no son solamente 4 ni 3, pero cada una de estas, si notan, hay una línea bastante tenue que hace la separación de bloques, ¿no? Eso ya implica que al usuario se da la noción de que cada uno de estos bloques hacen una tarea en particular y muy similar en cuanto a funcionalidad, ¿no? Entonces, también estos principios se pueden manejar de esa manera, ¿no? ¿Okay? En la forma como se puede disponer de estos elementos y permitirle al usuario agruparlos y visualizarlos también, ¿no? Por categorías. Por eso se habla mucho de la jerarquía visual cuando se implica a las leyes de Gestalt. Muy bien, con eso estaríamos terminando este tema. Más adelante ya veremos hacer alguna actividad al respecto ya. Bien, que tengan un buen día. Les agradezco por haber venido a clases. Chao a todos. Nos vemos el jueves, ¿ya? Hasta el jueves, dicen. Chao, chao Johnny, chao a todos, chao Hasta el Sebastián. día jueves, licenciada. Luego, Lisa.